Ya. Ajá. Hebreos capítulo 1, versículo 4 al 6. Estamos en que fue visto de los ángeles. Estamos en la manifestación de la piedad. La manifestación de la piedad. Dios se hizo un ser humano. Amén. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros, para justificarnos, para quitar de en medio el pecado, como dice la palabra de Dios, para que nosotros tengamos un camino abierto a qué, a ser como Él mismo lo dice. Leamos en Hebreos capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Amén, lo recibo. Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. En ninguna manera Dios no le dijo a los ángeles esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente se lo dijo a Jesús, dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. No son todos espíritus. Ajá. Este es hasta el 6. Entonces dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué adorarlo a Él? Si solamente se adoras a Dios, ¿verdad? Según la lógica uno diría, hay muchas personas que creen que solamente está Dios es diferente que Jesús y que el Espíritu Santo, que las tres cosas son diferentes. No, las tres cosas no son diferentes, los tres son uno, como el agua. Tres estados diferentes, pero son el mismo. Entonces, adórenle todos los ángeles de Dios. Dice la palabra de Dios que solo a Dios adorará. Y si Dios le permitió que lo adoraran a Él, era porque Él era Dios. Es lógico, ¿verdad? Tenemos que... Entonces, el 14 ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, en forma de pregunta, amén, para que confirmemos nosotros, claro que sí, son todos espíritus ministradores enviados. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Eso es para que nosotros también, de la misma manera, los que creemos en Jesucristo, tengamos la certeza de que ellos están ahí, esos ángeles de Dios, protegiendo nuestra vida, así como protegieron la vida de Jesús de Nazaret, de Dios aquí en la tierra, Jesús de Nazaret. Ahora en la cuarta fase dice: predicado a los gentiles. Ajá. ¿Cómo fue predicado a los gentiles? Gálatas capítulo 2, versículo 8. Dice, Gálatas capítulo 2, versículo 8. Ajá. Un hermano que lo lea para que no sea yo. Para que sea Dios hablando por medio del hermano. 28. Capítulo 2, versículo 8. Gálatas. 2:8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Amén, lo recibo. El que actuó también en Pedro. ¿Quién fue ese? El que actuó en Pedro. Dios. Dios. De la misma manera, el apóstol Pablo está afirmando aquí que el que actuó en Pedro para la circuncisión, que no tiene nada que ver con la incircuncisión, dice, actuó también en mí con los gentiles. Amén. Le dijo: Pedro, no te salgas de la casa de Israel. Y a Pablo le entregó fue el evangelio de los gentiles. Amén. Que ir y predicar. ¿A quiénes? A los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Y aún hasta los hijos de Israel. Fue predicado a los gentiles, dice la palabra aquí. Predicado a los gentiles. ¿Por medio de quién? Dios le dio la potestad ¿a quién? Al apóstol Pablo. Por eso es que se llama el apóstol de los gentiles, el apóstol de la gente, de los extranjeros, de los que éramos extraños para Dios, pero ahora fuimos adoptados. Amén. Como lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Somos los que decimos: Abba Padre. Amén. Abba Padre, porque nos ha adoptado el Señor. Libro histórico de Hechos capítulo 9, versículo 15. Dice: el Señor le dijo: ve, aquí está hablando, aquí le está hablando cuando fue escogido Pablo. Hecho. De esta manera fue escogido el apóstol Pablo, dice. Libro histórico de Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia
de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. ¿De qué? De los gentiles y de reyes y aún hasta de los hijos de Israel. Muy importante, que esta gracia la tenemos que también llevar hasta los hijos de Israel que están todavía en esclavitud. Están esperando, hay un remanente esperando el consejo de Dios, el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas para dar libertad a los cautivos, como decía más atrás. Lo mismo que hizo Jesús, Dios aquí en la tierra, ahora lo está haciendo nuevamente en nosotros, en su iglesia. Abba Padre, por eso. Entonces, libro histórico, en el libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47, dice, es un mandato de Dios, dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Amén. Esto se lo dijo al apóstol Pablo, y de la misma manera a nosotros también nos lo está diciendo. Amén. Porque el apóstol Pablo fue enviado por Dios, y nosotros de la misma manera fuimos enviados por Dios para la salvación de la tierra, porque no solamente se trata de oír y ya, sino también el hacer, como lo decía el bendecido en la mañana. Amén. El hacer. Tenemos que ser valientes, porque solo los valientes arrebatarán los cielos. Los cielos, no este cielo, o sea, son todos los cielos, todos los lugares celestiales, en donde haya, donde esté principados y potestades controlando a personas por medio de ¿qué? De una doctrina diferente. Tenemos que pelear la buena batalla ahí, taparles la boca, como dice el apóstol Pablo. Jesucristo por medio del apóstol Pablo. Entonces dice, esta profecía también está en Isaías 42 versículo 6 y Isaías 49 versículo 6, la cual habla de que Dios nos mandó a que resplandeciese en nosotros la luz para hacer luz de la tierra hasta lo último de la tierra. Amén. Lo puede anotar por ahí y lo lee en su casa para que usted también escudriñe, porque no Isaías 49:6, Isaías 42:6 y Isaías 49:6. Esto es para que ustedes vean que no que siempre hablan de las cartas de Pablo y la carta de Pablo, no. Es simplemente también cuando tú estás leyendo las cartas del apóstol Pablo, que no son de él, porque también es el evangelio de Dios, como lo dice en Romanos capítulo 1 versículo 1. ¿Cómo dice Romanos capítulo 1 versículo 21? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, no según él, sino de Dios. O sea, fue una ordenanza. Dios escogió lo vil y lo menospreciado, lo puso aquí: tú me vas a hacer esto, y obedeció y cumplió. Amén. Y nosotros de la misma manera. Amén. Entonces, Romanos capítulo 1 versículo 1 y el 5, estamos en predicado a los gentiles, que Dios fue predicado a los gentiles. Gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Romanos capítulo 1 versículo 1 y 5. Como estábamos hablando ahorita. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Eso es una señal muy importante. ¿Por qué? Porque no de cualquiera estaba diciendo de esta forma, sino al apóstol Pablo. ¿Por qué escogió a él? ¿Por qué precisamente a él para predicar el evangelio a los gentiles? Amén. ¿Por qué? Porque él era un versado en la ley. Él tenía también, o sea, hay que aplicar lógica con razonamiento. Amén. Y por supuesto también, ¿por qué? Porque fue su voluntad. Entonces, y en el 5, Romanos capítulo 1 versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. ¿Por quién recibimos la gracia? Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero tuvo que venir, morir por nuestros pecados y transgresiones. Amén. Hacer todo lo que tenía que hacer, cumplir la ley, para después, por medio de Jesucristo, abolirla. O sea, abolirla significa que ya no necesitáis cumplir esa ley, sino que por medio de la gracia la cumplí. Amén. Amén. Siendo libre. No con ocasión de la carne, con un libertinaje, sino con una libertad plena en Dios. Amén. Muy importante. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Y el apostolado? ¿Quién es nuestro apóstol? Pablo. El apóstol Pablo, enviado. Fue enviado para dar a conocer el evangelio de Dios. Escogido. Por eso es que ahora podemos conocer o podemos entender que el último de los apóstoles, ¿quién fue? Escogido por Dios. El apóstol Pablo.
Entonces por eso mucho cuidado con que no, que el apóstol aquel, el apóstol aquel. Acordémonos que el apóstol es enviado, pero muchos ya utilizan la palabra apóstol como si fuera un título. O sea, un título así de... No. De grandeza. Sí, un título, entonces no. El apóstol simplemente es enviado. El apóstol tiene que ser humilde. Amén. El título principal, ¿a quién se lo dio? Al último que se lo dio fue el apóstol Pablo. También a los 12 apóstoles y eso, pero al último que se lo dio fue el apóstol Pablo. Entonces dice, para la obediencia a la fe. Lo recibo. Amén, lo recibo. O sea, no dice para darnos la fe, sino para obedecer a la fe. La fe se obedece. Muy importante, el justo por fe vivirá. Amén. No tenemos que estar apegados a lo material, a lo que vemos, no, a lo que no vemos. Para la obediencia a la fe, que no es lo que no estamos viendo. Bueno, a Dios no lo estamos viendo, ¿verdad? Pero lo sentimos, lo creemos. No, es mejor creer. No solamente sentir, por supuesto, si queremos palparlo también lo podemos hacer abrazando a un hermano, abrazando a un necesitado, que es donde más Dios se manifiesta tremendamente. Entonces dice, y el apostolado para la obediencia a la fe, tenemos que obedecer a la fe, tenemos que ser unos buenos hijos, como el hijo obedece al padre y le va bien, nosotros de la misma manera con Dios, obedecerlo en todo lo que nos está diciendo. Entonces obedezcamos al llamado, amén. Entonces, en todas las naciones, no solamente en esta nación, sino en todas, por amor de su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Amén, Jesucristo, ese es el nombre de Dios, bajo el cual se doblará, ¿cuántas rodillas? Todas rodillas. Toda rodilla, por amor de su nombre. O sea que ya no puedo decir Jehová. No. Muy importante. Si el nombre ahora es Dios, el nombre de Dios ahora es Jesucristo. O sea, nombre sobre todo nombre, sobre Jehová. Sobre todo nombre, eso es un sobrenombre. Eso es sobre todo nombre. Amén. Entonces, Jehová que no, aun cuando la palabra Jehová fue agregada por el hombre, le agregaron vocales para verlo más bonito, pero no le pidieron permiso a Dios, que yo sepa, ¿verdad? Porque tú te vas para allá, para Israel, y tú dices Jehová, y ellos no conocen lo que estás diciendo, porque ellos no lo conocieron de esa manera. Entonces ya Dios estableció cuál es el nombre, sobre todo nombre Jesucristo. A ese sí lo de la misma Yo llegué manera. aquí a Israel diciendo, yo vengo en nombre de Jehová, ellos no... No, nada. Más bien, es posible que te den una pedraca, a que te reciban con un abrazo. Ay, si llego en nombre de Porque Dios, ellos son muy... sí. No, en el nombre de Jesucristo. Ellos conocieron a Jesucristo, ellos tienen sus bases bíblicas. O sea, lo que pasa es que hay algunos que no creen en eso, pero amén, Abba Padre.